Buenos días ingeniero, buenos días compañeros y a todos los que estén viendo este video. A nuestro grupo le tocó exponer sobre la onda ionosférica, así que comencemos. La onda ionosférica básicamente se conocen como ondas de radio que se propagan rebotando o reflejándose en la ionosfera. La ionosfera se conoce como una capa superior de la atmósfera terrestre y está cargada eléctricamente. Cuando una señal de radio se transmite hacia el cielo, se puede interactuar con las partículas ionizadas de la atmósfera y se da vuelta hacia la superficie terrestre, lo que permite cubrir distancias mucho más mayores del usual y así se logra la propagación directa sin línea de vista. Este fenómeno es especialmente útil en frecuencias altas, entre los 3 y 30 MHz, que se conoce como la banda HF, que se utiliza en radio de comunicación internacional, marítimas, aeronáuticas y militares. Podemos decir básicamente que la onda ionosférica permite que las señales de radio viajen más allá del horizonte, aprovechando la ionosfera para hacer como si fuera un espejo natural. Ya, continuamos. La ionosfera se puede definir como una región de la atmósfera terrestre que se extiende más o menos aproximadamente entre los 60 y 1000 kilómetros de altitud. Su característica principal es la presencia de iones y electrones libres originados por la acción de la radiación del sol ultravioleta y los rayos X. Esta región no es uniforme, sino que está dividida en capas, que se pueden dividir en 4 capas. Como podemos ver aquí, está la capa D, que está entre los 60 y 90 kilómetros. Absorben las ondas de bajas frecuencias durante el día, lo que reduce el alcance de las señales de radio. La capa E, que está entre los 90 y 150 kilómetros, que pueden reflejar parcialmente algunas ondas de la banda HF, especialmente en condiciones de alta ionización. Y las capas F1 y F2, que constituyen entre los 150 y 500 kilómetros, que son las más altas y las más importantes para las comunicaciones. Durante el día se dividen en dos, entre la F1 y F2 como mencioné anteriormente, siendo así que la F2 mantiene una alta concentración de electrones incluso durante la noche, y es la principal responsable de la propagación de ondas a grandes distancias. Sigamos. Como mencioné antes, se produce un fenómeno conocido como la ionización. Este fenómeno se puede decir que se forma debido a la radiación solar. ¿Cómo? Mediante un proceso en el cual los átomos y moléculas del aire pierden o ganan electrones, generando iones positivos y electrones libres. Este fenómeno ocurre principalmente por el efecto de la radiación ultravioleta y las partículas provenientes del Sol. Durante el día la radiación es mucho más intensa, como podemos conocer, por lo cual la cantidad de electrones aumenta, y en la ionosfera su capacidad de reflejar ondas también. Sin embargo, esta misma ionización también provoca mayor absorción en las capas bajas, como la capa D. Por las noches, al disminuir la radiación solar, la ionización cae muy drásticamente, y algunas capas como la D y la F1 se desaparecen o se debilitan mucho, y así permiten que las ondas se reflejen desde la capa F2 y viajen a distancias mucho más largas. Este ciclo de aire es responsable de que la propagación de señales viajen entre el día y la noche. Aquí podemos ver una imagen en el cual están divididas las regiones de la ionosfera. Aquí tenemos principalmente la región D, que está entre 60 y 90 kilómetros más o menos. Es la capa más baja de la ionosfera y durante el día absorben gran parte de las ondas de radio, especialmente las de bajas frecuencias, lo que puede causar un poco de interferencias, y desaparece casi por completo durante la noche. Tenemos la región E, que está aproximadamente entre 90 y 150 kilómetros. También se puede llamar la capa de Kenny-Hepside, y reflejan todas las ondas de frecuencia media. Permiten ciertas transmisiones a distancias moderadas, y aquí se producen fenómenos como la ionización por meteoros, como podemos ver aquí en esta imagen. Y por último la región F, que es la capa más alta y se dividen en dos, en la región F1 y F2. Es la más importante para las telecomunicaciones, ya que, como mencioné antes, hace que las ondas se reflejen en la banda HF, permitiendo la comunicación a muchos kilómetros más de lo usual. Y en esta zona ocurren las auroras polares, como podemos ver aquí en la imagen. Más acá arriba existen los satélites, naves espaciales que ya están en alturas en kilómetros muy elevadas. Y por último tenemos la importancia de la ionosfera en la propagación de ondas de radio. Y como mencioné antes, esto hace que la ionosfera hace que las ondas se reflejen hacia la Tierra. Es esencialmente útil en las radiocomunicaciones. La ionosfera actúa como un espejo. Esto hace que se refracten las ondas directamente hacia la Tierra, haciendo posible la comunicación a largas distancias.
nos es muy útil en emisiones de radio de onda corta en la banda HF, ya que pueden escucharse a miles de kilómetros, en sistemas militares y aeronáuticos, ya que esto depende de la propagación ionosférica para operar más allá del alcance visual, y también en comunicaciones marítimas y servicios de emergencia, donde no siempre se dispone de infraestructura satelital para la comunicación. Además, la ionosfera tiene una influencia directa en la calidad y estabilidad de las señales, ya que fenómenos como tormentas solares o variaciones de campo magnético terrestre pueden alterar su comportamiento, causan interferencias y pérdidas de señal. Y como conclusión podemos decir que sin la ionosfera las ondas de radio se dispersarían al espacio, es decir, no se reflejarían y sería imposible la comunicación a grandes distancias sin la utilización de satélites. La reflexión. La refracción no es nada más que la curvatura que se va dando cuando una onda traspasa a un medio. Y la reflexión, como su nombre lo dice, pues no es redundante, es el reflejo que se genera cuando una onda choca en un medio. En sí, la propagación ionosférica no es una reflexión, sino una refracción que se va dando de manera progresiva. Es decir, que nuestra onda sale de la antena y se va curvando por la causa o la consecuencia de ir atravesando cada capa de la ionosfera. Para aquí tenemos un diagrama que nos explica cómo es que funciona o cómo se distribuye la ionosfera a lo largo del día. Como podemos ver, en el punto en el que el sol está más alto, tenemos más capas de ionización que cuando no hay sol. Y esto se da porque a mayor radiación solar se genera más ionización del aire, entonces tenemos más capas en la ionosfera, por así decirlo. Entonces, es decir, que nuestra onda, onda se va a curvar más rápido en los puntos en el que el sol está más alto, es decir, cuando haya mayor radiación solar o en los meses de verano, obviamente. Para esto también tenemos otro término que es la frecuencia crítica. Es decir, la frecuencia crítica no es más que el límite en la que la onda se va a curvar en la ionosfera. Si superamos esta frecuencia, la onda va a atravesar por completo la ionosfera y ya no va a regresar a la Tierra. Tenemos una fórmula que nos ayuda a calcular que es la raíz cuadrada de 80,8 por n, donde n es la densidad de electrones que se encuentra en el aire y se mide en centímetros cúbicos. La máxima frecuencia utilizable. La máxima frecuencia utilizable es la frecuencia que nos sería útil, como su nombre lo dice, aunque suena muy redundante, para poder realizar la comunicación entre dos puntos y la cual va a ser efectiva. Entonces, la máxima frecuencia utilizable, en invierno tenemos un poco más de frecuencias y en verano tenemos la frecuencia se acorta un poco. Obviamente la máxima frecuencia utilizable por lo general siempre está en los 30 MHz, que es la frecuencia en la que todavía se curva esta frecuencia en la capa de la ionosfera. La longitud de salto ionosférico. No es nada más que la distancia que cubre nuestro enlace, es decir, cuál va a ser el alcance de nuestra enlace según la frecuencia y según también el ángulo de incidencia que se vaya a generar. Ya bien, el cálculo de la longitud de salto. En este punto podemos calcular cuál va a ser nuestra distancia del alcance, es decir, qué distancia vamos a cubrir. Y para eso se ocupa la ley de la secante, en el cual la frecuencia es igual a la frecuencia crítica por la secante del ángulo que podemos ver en este diagrama más o menos. Y también podemos ocupar con esta fórmula, perdón, donde la h virtual del ionograma podemos calcular con un ionograma, que un ionograma no es nada más que una representación de las capas en función de la frecuencia. Además, también podemos relacionar la longitud de salto o la distancia de nuestro alcance con la máxima frecuencia utilizable. Es decir, que si tenemos la distancia de nuestro alcance y la altura virtual, podemos calcular cuál será nuestra frecuencia máxima con la que podemos operar. Y además de aquí podemos hacer arreglos matemáticos y si tenemos la máxima frecuencia y la frecuencia crítica, podemos calcular también cuál va a ser la distancia de nuestro alcance, de nuestro enlace, perdón. Y el ángulo de incidencia.
El ángulo de incidencia nos va a dar varios parámetros o varios puntos que nosotros vamos a poder eh, comprobar si la onda penetra la ionosfera, si se curva o, como habíamos dicho, si se va refractando progresivamente y regresa a la Tierra, si pasa al espacio, si el ángulo o la frecuencia no son adecuados. Obviamente, como habíamos dicho, tenemos que considerar la frecuencia crítica y el ángulo también que vamos a apuntar. Les voy a hablar sobre la relación entre la máxima frecuencia utilizable y la mínima frecuencia utilizable. Tenemos limitantes para este tipo de frecuencias como para la máxima frecuencia utilizable, que si la frecuencia es demasiado alta se perdería en el espacio ya que atravesaría la ionosfera. Para la mínima frecuencia utilizable, si la frecuencia es muy baja, la ionosfera absorbería y perderíamos la señal. También hay influencias que afectan a la máxima frecuencia utilizable como la densidad de electrones, la hora del día y el ángulo. Y para la mínima frecuencia utilizable tenemos la actividad solar, la capa D y también influye la hora del día. También tenemos factores que varían a la frecuencia máxima utilizable como la latitud, las estaciones del año, las condiciones solares. Y las variaciones para la mínima frecuencia utilizable principalmente es la absorción diurna. La propagación en EVIS consiste en enviar la señal de radio casi verticalmente hacia la ionosfera con un ángulo de 70 a 90 grados con respecto al suelo, de modo que rebote hacia la Tierra y cubra una zona de 100 a 500 kilómetros alrededor del transmisor. Como tenemos en nuestro ejemplo, tenemos el transmisor emite una señal de radio hacia la ionosfera, rebota en la ionosfera y llega a nuestro receptor. En este caso, la distancia que estamos cubriendo es una distancia de 300 kilómetros. Este tipo de propagación se utiliza cuando no tenemos línea de vista directa, ya sea por montañas, selvas o algún otro obstáculo. También tenemos que tomar en cuenta que para este tipo de propagación utilizamos repetidores. Como en este caso podemos observar que a lo largo del trayecto de los 300 kilómetros no tenemos un repetidor, solo tenemos la señal que sale del transmisor, choca en la ionosfera y regresa al receptor, cubriendo dicha distancia de 300 kilómetros sin necesidad de ningún repetidor. En la propagación oblicua ocurre cuando la onda de radio incide en la ionosfera con un ángulo menor a 90 grados, es decir, de forma inclinada respecto al suelo, en lugar de ir verticalmente hacia arriba, como la propagación anterior. La señal viaja en un ángulo bajo, se refracta en la ionosfera y regresa a la Tierra a cientos o miles de kilómetros del transmisor. Como podemos observar en la ilustración, nosotros emitimos una señal de radio de una manera inclinada, llega hacia la ionosfera, rebota y baja así nuevamente hacia el receptor, cubriendo un campo extenso en el cual vamos a tener la recepción a una larga distancia, como nos dice a cientos o miles de kilómetros. Para esto nosotros vamos a depender de la frecuencia crítica y el ángulo de emisión de la señal. Eh, También vamos a hablar sobre la altura virtual y la altura real de reflexión. La altura virtual se la consigue al medir el tiempo que toma la señal emitida en llegar hacia el receptor. Haciendo unos cálculos matemáticos vamos a tener nuestra altura virtual. Y la altura real es donde efectivamente tenemos la reflexión en la ionosfera. En este caso nuestra altura real está en este punto y nuestra altura virtual está más arriba. Vamos a tomar en cuenta siempre que la altura virtual siempre va a ser mayor que la altura real. La altura virtual, como dije anteriormente, vamos a sacar por medio de cálculos matemáticos usando el tiempo que toma en que la señal salió del transmisor y llegó a nuestro receptor. Y vamos a encontrar la altura virtual. También tenemos factores que afectan a la propagación como la hora del día, la estación del año y la actividad solar. En la hora del día, durante el día la radiación solar ioniza fuertemente las capas D, E y F, lo que aumenta la absorción en frecuencias bajas. Por la noche desaparece la capa D y las capas F1 y F2 se fusionan bajando la máxima frecuencia utilizable pero mejorando la propagación de unas frecuencias bajas. Podemos decir que durante el día
tenemos una mejor propagación de frecuencias altas y en la noche una mejor propagación de frecuencias bajas. En las estaciones del año también tiene una influencia muy grande en lo que son las propagaciones. En verano hay mayor ionización por la posición del sol y favorece las frecuencias altas. En invierno la ionización es menor, por lo que se utiliza frecuencias más bajas. Además, la variación en la inclinación terrestre cambia el ángulo de incidencia solar sobre las distintas regiones. Podemos decir que en verano se puede transmitir frecuencias altas sin mayor problema que en invierno, y en invierno podemos transmitir frecuencias bajas sin mayor problema que las frecuencias altas. Y la irregularidad del suelo incide en los rayos solares que entran a nuestra atmósfera. La actividad solar también influye mucho en la propagación y en las comunicaciones. Por ejemplo, los ciclos solares de 11 años, las manchas solares, las tormentas geomagnéticas alteran la ionización. Entonces, dependiendo de estos fenómenos solares, vamos a tener mayor o menor ionización en las capas de la atmósfera. A mayor actividad solar hay mayor densidad de electrones y de esta manera aumenta la máxima frecuencia utilizable. También durante las tormentas solares o perturbaciones geomagnéticas, la ionosfera puede volverse inestable y absorber, afectando severamente las comunicaciones. Este tipo de afectaciones geomagnéticas y perturbaciones solares afectan más a las comunicaciones satelitales, ya que están más expuestas a este tipo de fenómenos. Altura del dipolo horizontal y su efecto en el ángulo de radiación. Un dipolo horizontal es un tipo de antena que consiste en dos brazos conductores colocados en línea recta y orientados horizontalmente respecto al suelo. La altura h es la distancia vertical entre la antena y el suelo. La distancia influye directamente en cómo se combina la onda directa con la onda reflejada. Estas dos ondas pueden sumarse o restarse dependiendo de su fase, es decir, si llegan al mismo tiempo o si llegan desfasadas. La imagen representa un dipolo horizontal instalado a una altura h sobre el suelo conductor. Desde la antena salen dos tipos de ondas, una onda directa A y B, que es la radiación que va directamente hacia el espacio, y la onda reflejada C y D es la que rebota en el suelo, luego se combina con la onda directa. El suelo actúa como un plano reflectante, generando una interferencia entre ambas ondas. La onda A y C se suman porque llegan al observador en fase, sus campos eléctricos apuntan en la misma dirección. Y las ondas B y D se restan porque llegan fuera de fase, provocando una cancelación parcial. El efecto sobre el ángulo de radiación. El ángulo de radiación alfa es el ángulo que forma el rayo de máxima radiación con el suelo. Indica hacia qué dirección se irradia más energía. A medida de que aumenta la altura del dipolo, el ángulo principal de radiación alfa disminuye, es decir, la energía se dirige más hacia el horizonte, aparecen más lóbulos secundarios producidos de múltiples interferencias y en este caso igual se mejora la propagación a largas distancias. En cambio, si el dipolo es muy cercano al suelo, el ángulo de radiación es alto y la energía sale casi verticalmente. Esto favorece para las comunicaciones locales o regionales. Patrón de radiación en campo lejano. Indica cómo una antena emite energía en distintas direcciones. Un dipolo horizontal, al estar a baja altura, la radiación se dirige hacia ángulos altos por la interferencia con la onda reflejada en el suelo, mientras que al aumentar la altura, la energía se concentra hacia ángulos bajos cercanos al horizonte. Esta imagen muestra cómo la altura del dipolo horizontal H, medida en fracciones de longitud de onda, afecta directamente al patrón de radiación en un campo lejano. Cuando h es igual a un cuarto de lambda, la radiación se concentra principalmente hacia arriba, formando un solo lóbulo amplio. Esto indica que la mayor parte de la energía se irradia en ángulos altos, ideales para comunicaciones locales o de corto alcance. Cuando h es igual a un medio de lambda, aparece un ángulo de radiación más bajo. El patrón se divide en dos lóbulos, lo que permite que la señal se propague más hacia el horizonte y mejorando el alcance. Cuando h es igual a 3/4 de lambda, surgen varios lóbulos, algunos de radiación baja, otros alta. La energía se reparte en distintas direcciones, aumentando la complejidad del patrón. Finalmente, cuando h es igual a 1 lambda, el patrón muestra varios lóbulos más definidos, y el lóbulo principal se acerca más al horizonte, lo que significa una radiación más horizontal y adecuada para largas distancias. Comparativa N-bis y dipolo vertical sobre el suelo. La antena dipolo vertical irradia principalmente con ángulos bajos, enviando la energía casi paralela al suelo, lo que la hace ideal para comunicaciones a larga distancia y aplicaciones móviles o marítimas. En cambio, la antena de tipo N-bis
Se instala horizontalmente y muy cercana al suelo, generando un ángulo de radiación alto que dirige la señal casi verticalmente hacia la ionosfera, desde donde se refleja para cubrir distancias cortas y marítimas. Por ello, la antena NBIS es muy útil en comunicaciones militares, de emergencia o en zonas montañosas, mientras que la dipolo vertical es preferida para enlaces cercanos y de mayor enlace. En la antena vertical el patrón de radiación se concentra hacia ángulos bajos, es decir, la mayor parte de la energía se irradia casi paralela al suelo. Esto permite que la señal viaje largas distancias al reflejarse en capas lejanas de la ionosfera. Por eso este tipo de antena es ideal para comunicaciones a largo alcance. En cambio, el dipolo horizontal en EVIS, la energía se irradia verticalmente hacia arriba, con un ángulo de elevación cercano a los 90 grados. La señal rebota en la ionosfera y se vuelve con un radio de 200 a 500 kilómetros, lo que le hace perfecto para comunicaciones regionales o de emergencia, especialmente en zonas montañosas y que no tienen línea de vista. La antena vertical invertida es un tipo de monopolo en el cual los radiales se inclinan hacia abajo, lo que mejora la adaptación de impedancias y la eficiencia de radiación. Su energía se irradia con ángulos bajos, permitiendo comunicaciones a larga distancia en bandas HF de 3 a 30 MHz. Gracias a la reflexión ionosférica esta antena es fácil de instalar, es eficiente en transmisión y recepción, aunque tiene menor cobertura en áreas cercanas debido a su patrón de radiación bajo. Una de las características es que es de fácil montaje, en una sola persona puede levantarla. La altura del vértice es clave para mantener un ángulo bajo. Es una variante del dipolo horizontal con el centro sostenido en un mástil vertical. Utiliza dos dipolos colocados en ángulos rectos y el uso de los dipolos ayuda a superar el desvanecimiento relacionado con la polarización. La antena vertical invertida mostrada en imagen está formada por dos brazos de alambre de cobre inclinados hacia abajo, en un centro elevado conectado a un cable coaxial. Los aisladores en los extremos evitan pérdidas y contactos no deseados. Su forma de V mejora la adaptación de impedancia y la eficiencia de radiación, permitiendo una propagación con ángulos bajos ideal para comunicaciones en HF que siguen de 3 a 30 MHz a largas distancias. Esta antena es sencilla, eficiente y es fácil de instalar. Dentro de los sistemas radiantes, hablamos también de las antenas, que es uno de los elementos importantes para este sistema. Las antenas lineales no es nada más que un conjunto de una o varias conductores donde la corriente eléctrica se distribuye a lo largo de un conductor recto. Estas pueden ser diseñadas desde lo más sencillo que viene a ser una dipolo hacia lo más complejo que son arreglos. En este caso, una antena colineal o una antena Yagi. Suelen ser utilizadas en las bandas HF, VHF y UHF, que están dentro de los megahercios. Enfoquémonos en lo que es la antena dipolo. La antena dipolo está formada por dos varillas metálicas iguales conectadas en el centro, donde se alimenta la señal de radiofrecuencia. Su longitud es la media longitud de onda y su patrón de radiación tiene una forma de 8. Ahora, pasémonos, esta antena dipolo no es nada más que nos ayuda o es la base para el diseño de otras antenas lineales, como en este caso vamos a hablar de la antena Yagi. La antena Yagi no es nada más que está formado por varios elementos metálicos paralelos dispuestos en una línea recta, donde tenemos el reflector, que es el elemento más largo, se ubica detrás del dipolo y su función no es nada más que reflejar la energía hacia adelante. También tenemos el dipolo activo o el dipolo. El dipolo es el único elemento el cual puede estar conectado en el transmisor o en el receptor, manteniendo la responsabilidad ya sea de emitir o captar la señal. Tiene la longitud de lambda medios, la longitud de media longitud de onda, que es lambda medios, y los directores son los que se encuentran frente del dipolo. Estos ayudan a que se concentre la energía en una sola dirección, incremente su ganancia y estreche el haz de radiación. Ahora, hablemos de lo que son las antenas loop. Las antenas loop es está formado por un conductor cerrado en forma de lazo. Puede ser circular, cuadrado o rectangular. En este caso se puede apreciar una circular, donde aquí
circula la corriente eléctrica generando un campo magnético, lo cual le permite captar principalmente la componente magnética de la onda electromagnética, la hace más eficiente en la recepción de señales a baja frecuencia. Su patrón de radiación de igual forma tiene en forma de 8, con máxima radiación en el plano de lazo y mínima dirección perpendicular. Estas antenas suelen ser utilizadas en lo que es radiogoniometría, esta lo cual sabemos que es para captar una señal. Ahora, la antena vertical no es nada más que un conductor recto dispuesto perpendicular al suelo, es decir, tiene una longitud de cuarto de longitud de onda y utiliza un plano de tierra que ésta actúa como espejo para mejorar nuestra radiación. Suele ser muy fácil de construir y su patrón de radiación es omnidireccional en el plano del plano horizontal, es decir, de manera uniforme en todas las direcciones alrededor del eje vertical. Suelen ser utilizadas para lo que es radiodifusión, sistemas marítimos, debido a que éstas requieren una cobertura uniforme. Ahora, la antena de cable no balanceado, también conocida como una antena de hilo simple, está formado por un conductor lineal conectado directamente al transmisor y no necesita un sistema de balanceo, por lo cual requiere estar conectado o estar en un plano de tierra para su correcto funcionamiento. ¿Listo? Estas suelen ser utilizadas para cubrir frecuencias bajas y medias y su patrón de radiación es direccional, con máxima radiación a lo largo del eje del cable en el que se va a propagar. Para el direccionamiento de cómo podemos enviar nuestra señal a la ionosfera con nuestra antena, primero seleccionamos la frecuencia a la cual vamos a utilizar. Ya, posteriormente a esto, tenemos que analizar la hora del día, la actividad solar. Según investigaciones durante el día, se mantiene frecuencias de 10 a 15 megahercios y en la noche de 3 a 10 megahercios. Luego se prepara nuestra antena, ya sea una antena dipolo invertido en V o una antena Yagi. También es importante la altura, para lo cual se debe poner en lo más alto posible para aumentar la probabilidad de rebote. Y su polarización debe ser horizontal, donde donde suele esta funcionar más para lo que son en HF, que es de largo alcance. Luego ajustamos nuestros equipos que vayamos a utilizar para la transmisión, ya sea un analizador de antena para que éste ajuste nuestra impedancia. Luego aplicamos o apuntamos hacia la ionosfera, es decir, mantenemos un ángulo de radiación para que nuestro rebote en la ionosfera, el ángulo de radio, o sea, para que exista el rebote con la ionosfera, nuestro ángulo de radiación debe estar en el rango de los 5 a los 30 grados para lo que son largas distancias. También debemos hablar de lo que son, también otro paso es observar las condiciones de la ionosfera. Para esto, la propagación va a ser muy importante, la actividad solar, la hora del día y las estaciones del año. Se pueden se pueden utilizar predicciones de propagación, también puede ser aplicable. Y para transmitir y ajustar nuestra señal debemos enviar una señal de prueba para poder ajustar a la frecuencia que vayamos a utilizar y a su vez que confirmemos que esta señal llegó hacia la otra estación. En el caso de que no exista rebote, simplemente tenemos que cambiar la banda o ajustar nuestro ángulo de radiación. ¿Listo? También es importante varias de nuestras ventajas, como la cobertura a largas distancias, el costo de reducción, es importante también la independencia del terreno, la fiabilidad de emergencia, la flexibilidad de la frecuencia, la compatibilidad de frecuencia.
Como desventaja también tenemos que dependemos mucho de la ionosfera, del ancho limitado, del ancho de banda limitado, también el ruido y las interferencias también son varias desventajas. El tiempo en el que se demora la propagación y a su vez las antenas específicas para que se realice este sistema de transmisión. También es importante las limitaciones geográficas o temporales en las que nos encontremos para realizar esta propagación. Eso sería todo. Muchas gracias.